Bienvenidos a Senderos de Tinta y Voz, donde las historias más insólitas cobran vida. Imaginen a un hombre bendecido por los dioses, una belleza física que hacía girar cabezas, una inteligencia aguda como una navaja, una elocuencia capaz de mover masas, y una cuna de oro en la Atenas más poderosa. Ese hombre fue Alcibíades. Pero como un cometa brillante, su paso por la historia griega fue tan deslumbrante como errático, dejando tras de sí una estela de triunfos espectaculares y traiciones infames. Hoy, nos adentramos en la vida de Alcibíades, el niño mimado de Atenas que se convirtió en su mayor genio y, quizás, en su más peligroso enemigo. Nacido alrededor del 450 AC en una de las familias más nobles de Atenas, los Alcmeónidas, Alcibíades lo tenía todo. Huérfano de padre a temprana edad, fue criado en la casa de su tío, el mismísimo Pericles, el gran estadista. Esto le dio acceso a los círculos más influyentes y a la mejor educación. Se dice que incluso Sócrates quedó prendado de su inteligencia y potencial, intentando guiar su espíritu ambicioso hacia la virtud. Una anécdota cuenta que, jugando a los dados en la calle, un carro se acercaba. En lugar de moverse, el joven Alcibíades se tumbó desafiante en el camino, obligando al conductor a detenerse. Pura audacia desde niño. Con semejantes dones, no tardó en irrumpir en la escena política ateniense. En un momento crucial, la guerra del Peloponeso ya llevaba años desangrando a Grecia. Alcibíades, joven, carismático y con una sed de gloria insaciable, se opuso a la paz de Nicias, un tratado que buscaba una tregua con Esparta. Él veía la guerra como el escenario perfecto para su propia grandeza. Su oratoria era magnética, sabía cómo encender a la asamblea ateniense, jugando con sus emociones y ambiciones. Y entonces llegó su gran proyecto, la empresa que definiría su legado y sellaría el destino de Atenas, la expedición a Sicilia. Corre el año 415 a.C. Alcibíades, con su labia convincente, persuade a los atenienses de embarcarse en una aventura militar gigantesca para conquistar la rica isla de Sicilia, específicamente la ciudad de Siracusa. Prometía riquezas, poder y una victoria decisiva sobre Esparta. La flota que partió del Pireo fue la más grande y magnífica jamás reunida por una ciudad griega. Imaginen el espectáculo. Trirremes engalanadas, hoplitas orgullosos, y Alcibíades como uno de sus 3 generales al mando, radiante de confianza. Pero justo antes de zarpar, ocurrió un escándalo que sacudiría Atenas, la mutilación de los Hermes. Estas eran estatuas sagradas, pilares con la cabeza del dios Hermes, que se encontraban por toda la ciudad como protectores. Una noche, aparecieron casi todas profanadas, sus falos cortados. Un acto de sacrilegio terrible. Los enemigos de Alcibíades, y tenía muchos, no tardaron en acusarlo, junto con sus amigos de juergas. También se le acusó de parodiar los sagrados misterios de Eleusis en fiestas privadas. A pesar de la gravedad de las acusaciones, se le permitió partir con la flota, con la promesa de un juicio a su regreso. Una vez en Sicilia, mientras la campaña comenzaba, llegó la orden de Atenas, Alcibíades debía regresar para ser juzgado. Sabiendo que sus enemigos habían manipulado a la opinión pública y que probablemente sería condenado a muerte, Alcibíades tomó una decisión que lo marcaría para siempre. En lugar de volver, desertó. El brillante general ateniense, huyendo como un criminal. Y no huyó a cualquier parte. Buscó refugio en el lugar más insospechado, Esparta, el archienemigo de Atenas. Y aquí Alcibíades demostró su increíble capacidad de adaptación y su falta de escrúpulos. Ofreció a los espartanos sus conocimientos estratégicos. Les aconsejó fortificar Decelia, en el Ática, lo que causaría un daño inmenso a Atenas al cortar sus suministros terrestres. Les instó a enviar un general competente a Siracusa para ayudar a los siracusanos contra la propia expedición que él había promovido. Se dice que incluso adoptó las austeras costumbres espartanas, dejando crecer su pelo y comiendo su infame caldo negro, para ganarse su confianza. Una traición de proporciones épicas. Pero Alcibíades no podía quedarse quieto mucho tiempo. Se rumorea que sedujo a Taimea, la esposa del rey espartano Agis II, y que incluso alardeó de que el hijo de ella era suyo,
con la esperanza de que un día un descendiente suyo reinara en Esparta. Obviamente, esto no le granjeó simpatías con el rey. Sintiéndose nuevamente en peligro, Alcibíades volvió a huir, esta vez hacia el este, a la corte del sátrapa persa Tisafernes, en Asia Menor. Desde allí, comenzó a tejer otra red de intrigas. Jugó a dos bandas, aconsejando a los persas que no apoyaran demasiado ni a Atenas ni a Esparta, para que ambas se desgastaran mutuamente. Mientras tanto, contactó con facciones de la flota ateniense estacionada en Samos. Atenas, debilitada por el desastre en Sicilia, que Alcibíades había ayudado a orquestar desde Esparta, y las continuas derrotas, estaba desesperada. Un golpe de estado oligárquico había tomado el poder, pero la flota seguía siendo mayoritariamente democrática. Y vieron en Alcibíades, el proscrito, su única esperanza de salvación. Increíblemente, lo llamaron de vuelta. Y Alcibíades, el camaleón, regresó. No directamente a Atenas, sino al mando de su flota. Y demostró su genio militar una vez más. Encadenó una serie de victorias navales espectaculares contra los espartanos, Cícico, Abidos, Cícico. Estas victorias fueron cruciales, restauraron temporalmente el poder marítimo ateniense y reabrieron las rutas de suministro de grano del Mar Negro, vitales para una ciudad asediada. La moral en Atenas, por los suelos tras el desastre siciliano, se disparó. Alcibíades era de nuevo el héroe, el salvador. Finalmente, en el 407 a.C., regresó a Atenas en triunfo. Imaginen la escena, el hombre que había sido condenado a muerte, que había traicionado a su ciudad con Esparta y Persia, era recibido con vítores y honores. Se le restituyeron sus bienes, se anularon las maldiciones religiosas en su contra. Fue nombrado estratego autócrator, comandante supremo con plenos poderes. Parecía que Alcibíades, el pródigo, había vuelto para llevar a Atenas a la victoria final. Pero la gloria de Alcibíades era tan brillante como efímera. La desconfianza hacia él nunca desapareció del todo. Era demasiado impredecible, demasiado ambicioso. Y sus enemigos seguían al acecho. Un revés militar menor en Notio, donde un lugarteniente suyo desobedeció sus órdenes y fue derrotado por los espartanos mientras Alcibíades estaba ausente, fue la excusa perfecta. La voluble asamblea ateniense, siempre temerosa de un hombre demasiado poderoso, le retiró el mando. De nuevo, Alcibíades se vio obligado al exilio. Esta vez se retiró a sus posesiones en el Quersoneso Tracio, una región estratégica cerca del Helesponto. Desde allí, observaba con preocupación cómo los nuevos generales atenienses cometían errores. Y aquí llegamos a uno de los momentos más trágicos y reveladores. Año 405 a.C. La flota ateniense está anclada en una playa peligrosa en Egospótamos, frente a la flota espartana comandada por el astuto Lisandro. Alcibíades, desde su cercano castillo, se acerca a los generales atenienses. Les advierte de su posición vulnerable, les aconseja moverse a un puerto más seguro en Sesto. Les ofrece incluso sus propias tropas tracias para ayudar. Pero los generales, arrogantes o desconfiados, rechazan su consejo con desdén. Nosotros somos los generales ahora, no tú, le dijeron. Pocos días después, Lisandro aprovechó un momento de descuido ateniense y aniquiló casi por completo su flota en la batalla de Egospótamos. Fue el golpe de gracia. Atenas, sin flota, sin suministros, no tuvo más remedio que rendirse al año siguiente, poniendo fin a casi 3 décadas de guerra. Tras la derrota de Atenas, Alcibíades sabía que su vida corría peligro. Los 30 tiranos, el gobierno oligárquico impuesto por Esparta en Atenas, lo veían como una amenaza. Incluso los espartanos, a instancias de los persas y quizás de los propios tiranos atenienses, querían eliminarlo. Se refugió en Frigia, en Asia Menor, bajo la protección del sátrapa persa Farnabazo. Pero su leyenda era demasiado grande, su capacidad de intriga demasiado temida. En el año 404 a.C., su casa fue rodeada por asesinos. Prendieron fuego a la vivienda. Alcibíades, según cuentan, salió envuelto en su capa, armado con una daga, intentando abrirse paso.
pero sus enemigos no se atrevieron a enfrentarlo cuerpo a cuerpo. Lo acribillaron desde la distancia con flechas y jabalinas. Así murió Alcibíades, a los 40 y pocos años, no en el fragor de una batalla gloriosa, sino asesinado en un rincón remoto de Asia Menor. ¿Cómo recordamos a Alcibíades? ¿Como un patriota brillante o un traidor sin escrúpulos? La respuesta, probablemente, es ambas cosas. Poseía un genio militar y político innegable. Sus victorias navales salvaron a Atenas temporalmente. Pero su ego desmedido, su ambición personal por encima de todo y su facilidad para cambiar de bando le hicieron un personaje profundamente destructivo, tanto para sus enemigos como, a la larga, para su propia ciudad. Plutarco, uno de sus biógrafos, dijo que Atenas no podía soportar ni su presencia ni su ausencia. Cuando estaba, su brillantez era cegadora, pero su conducta, a menudo escandalosa. Cuando se iba, sus talentos eran echados de menos desesperadamente. Fue el eterno, enfant terrible, de la política griega, un hombre que podría haber salvado a Atenas, pero cuyas acciones contribuyeron significativamente a su caída. La vida de Alcibíades es una tragedia griega en sí misma, un hombre de talentos extraordinarios, perseguido por sus propios demonios y por la desconfianza de sus compatriotas. Nos obliga a preguntarnos sobre la naturaleza del genio, la lealtad, la ambición y el papel del individuo en el gran teatro de la historia. Un personaje tan fascinante y contradictorio que, incluso 2 milenios y medio después, sigue siendo un espejo en el que se reflejan las complejidades de la naturaleza humana y los peligros del poder sin límites. Alcibíades, el cometa de Atenas, cuya luz, aunque errática, iluminó y quemó todo a su paso. Gracias por acompañarnos en Senderos de Tinta y Voz. Si esta historia te ha sorprendido o divertido, no olvides darle a me gusta, suscribirte para más relatos insólitos, y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Conoces alguna otra historia? Nos encantaría leerla. Hasta la próxima.